días. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Muy suave. Muy suave. Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Atrás se escuchan bien? ¿Así? En el otro salón, ¿se escucha? Está como bajito. Hola, hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días, no, ya está bien este. Sí. Bueno, buenos días, bienvenidos. Un abrazo para todos. Vamos a orar para dar inicio una vez más. Padre, gracias por este tiempo de congregación, Señor. Gracias por tus palabras. Gracias por cómo hablas al corazón. Gracias por lo que tienes hoy para hablar a tu iglesia, Señor. Padre, tú sabes que a veces tengo temor de estar aquí, pero pido la gracia de tu Espíritu Santo. Te pido que tú traigas, Señor, la dirección tuya. Tú conoces los corazones de quienes estamos aquí hoy y pedimos a ti que nos hables de manera personal. Ante ti presentamos tu palabra escrita y pido que esta palabra hoy se haga carne y llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor. A ti sea la gloria por siempre, y la alabanza y la adoración, Señor, no solo en una mañana de domingo, no solo en una semana, sino queremos que nuestras vidas te honren y te glorifiquen. Amén. Bueno, esta semana creo que es inevitable encontrarse pues con la Semana Mayor que celebra la Iglesia Católica, y es un momento donde muchos conmemoran la vida de Cristo, la pasión de Cristo, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Y algo que traía el Señor a mi mente es cuántas personas no ven transmisiones, no participan de los desfiles y nosotros mismos, y muchas veces esas verdades quedan dentro de lo ritual. Sí, muchas veces la crucifixión no pasa más allá del conocimiento del que murió en la cruz, pero cómo esas verdades me tocan a mí. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la justicia de Dios. Y pues hay una introducción acerca del antropocentrismo. Entonces, ¿qué es el antropocentrismo? Aquí está una definición de diccionario, dice: es una doctrina filosófica que sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas, considerando que sus intereses y bienestar deben recibir atención moral por encima de cualquier otro ser o aspecto del universo. Bueno, ¿y cuál es el problema cuando se pone al hombre como centro de todo? ¿Cuál es el problema del antropocentrismo? Pues es una doctrina contraria a la Escritura, porque según la Biblia, ¿cuál es el centro de todo? ¿Quién es el centro de todo? Jesús. Jesús. No es el hombre, es el Señor. Y aunque eso es lo que aunque eso es lo que tenemos claro nosotros, ¿no? La Biblia, el centro de la Escritura, el centro de la enseñanza debe ser el Señor. Él creó todo para su gloria, su honor, su honra. Hay púlpitos y hay lugares donde de forma indirecta se enseña el Evangelio, pero mezclado con el antropocentrismo. Entonces, ¿de qué manera? Nomás en el solo hecho de presentar el Evangelio, muchas veces
el Evangelio se presenta como Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y eso no es falso, eso es una verdad, ¿no? Dios nos ama y tiene un plan maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando ese mensaje de Dios se centra en el hombre únicamente? Pues el Evangelio se desvirtúa y el Evangelio pierde fuerza. Entonces hoy vamos a hablar, vamos a centrarnos en la crucifixión y cómo la Biblia la presenta, cómo presenta la Escritura la crucifixión del Señor Jesús. Porque cuando se presenta el amor de Dios hacia el hombre y ese Dios de amor que tiene un plan precioso para nosotros, pero no se evidencia la justicia de Dios, no se evidencia la ira de Dios contra el pecado y no se evidencia el precio que tuvo que pagar el Señor para darnos perdón, entonces el mensaje pierde fuerza, el mensaje se desvirtúa. Entonces tenemos personas que saben que Jesús murió por nosotros, saben que Jesús resucitó, que Jesús vino a este mundo y encarnó a Dios, pero entonces lo toman como una historia que no toca sus vidas, que no las atraviesa. Entonces tenemos personas que creen en el Evangelio, dicen creerlo, pero no hay una experiencia real de vida. No hay una identificación con ese Dios de la Biblia y con ese hecho de que Jesús fue crucificado. Pero eso no es nuevo. ¿Qué pasa con los discípulos? Si vamos a Mateo 16, 21, vamos a ver qué pasó allá. Llegó un momento en que Jesús empezó a explicarles a sus seguidores que iba a sufrir, que iba a padecer, que tenía que ir a Jerusalén y que los líderes lo iban a golpear, iba a sufrir mucho y que finalmente él iba a morir. ¿Cuántas veces Jesús le dijo eso a sus discípulos? Pues varias veces les dijo: yo tengo que morir porque está escrito y ese es el cumplimiento y eso fue al que yo vine, a dar mi vida en rescate por muchos, ¿no? En una de esas ocasiones, en Mateo 16, 22, Jesús dijo: yo tengo que morir, yo voy a ser golpeado, voy a ser abofeteado. Entonces Pedro lo sacó y le dijo: Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. ¿Cómo puedes pensar eso? O sea, tú no tienes que morir. Y es como si Pedro le hubiera dicho a Jesús: Jesús, piensa en ti, piensa en ti. Mira este grande ministerio que apenas está empezando y cómo es que te vas a morir. No, que eso no te pase a ti. Y creo que eso es lo que hoy se predica desde muchos púlpitos. Tú mereces, confiesa bendición, declara palabra, ¿no? Y son palabras que están centradas en el hombre, en que a nosotros nos vaya bien, que no nos pase nada, que si alguien tiene una enfermedad, eso es que es una maldición. Y la cosa no es así. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando Pedro le dijo: no tienes que morir, maestro? La respuesta fue fuerte, ¿no? Dijo: apártate de mí, Satanás. Porque lo que expresó Pedro en ese momento no era el pensamiento de Dios, no era el plan de Dios, era un plan alterno. El enemigo quería eso. ¿Qué quería el enemigo en el desierto? ¿Qué le decía al Señor Jesús? No es necesario que mueras, yo te voy a entregar los reinos, pero no es necesario que mueras. ¿Y se acuerdan qué pasó en el huerto de Edén, cuando la serpiente le habló a Eva? Dios dijo: si comes, mueres. ¿Y la serpiente qué dijo? No morirás. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? No vas a morir. Entonces el pensamiento del enemigo siempre es contrario al pensamiento de Dios, ¿no? Pero ese es el antropocentrismo y está en la Escritura, como no tienes que morir, no, eso no tiene que pasarte. Tú tienes que estar bien, la idea es que tú estés bien, que estés bendecido, que estés en bendición. Y pues eso tiene parte de verdad y parte de mentira, ¿no? Entonces vamos a verlo. Por eso vamos a profundizar hoy en la crucifixión del Señor Jesús.
y cómo Dios revela en esa crucifixión su justicia. Entonces vamos a ir a Juan 1:29, porque ahí pasa algo maravilloso que yo no había visto antes. Puedo decir que Dios lo trajo a la mente, y puede que algunos ya lo hayan visto, pero para mí es algo nuevo. Y es que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, venía el Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo Juan el Bautista? En el versículo 29. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que dijo Juan. Lo vio de lejos, dijo a sus discípulos, les dijo: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren qué gran verdad revela Juan. ¿Qué dice Juan? Él le hablaba a los conocedores de la ley judía. Ellos eran los que se estaban bautizando. ¿Y ellos qué sabían del sacrificio? Dice la ley en Éxodo 29. Voy a leerlo como está. Éxodo 29, 38 al 39. Dice que todos los días, continuamente, ofrecerás en el altar 2 corderos de un año. Ofrecerás un cordero por la mañana y otro al atardecer. O sea que ellos sabían que era un cordero que tenía que ser ofrecido, porque lo ofrecían en la mañana y en la tarde. Más el cordero pascual, más otros sacrificios rituales que tenían, que si ustedes van al Éxodo van a encontrar que para ellos era normal sacrificar corderos. Era natural y era su diario vivir, ¿no? Y Juan sabía que ese hombre que venía era el Cordero de Dios. Y no solo que iba a cubrir el pecado, como todos esos corderitos cubrían el pecado, sino dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, pero no solo de los judíos, sino del mundo. Antes de que Jesús iniciara el ministerio, Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién entendió esa verdad en ese momento? Y Él lo dijo viva voz. Él lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí presentó a Jesús como el Cordero que quita el pecado. ¿De dónde sacó Juan esa información? Si los discípulos, después de 3 años de estar con Jesús, no lo veían como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿cómo es que Juan el Bautista lo supo aún antes de que Jesús formara a esos 12 hombres para su ministerio? Juan tuvo una revelación, pero esa revelación ya estaba en las Escrituras. Y hoy vamos a ver ese pasaje que es Isaías 53. Me gustaría, de pronto, si alguien lo tiene en una versión actual, yo tengo acá Reina Valera, pero la voy a leer acá. Isaías 53, vamos a leer todo el capítulo. Yo creo que lo leo porque para leer 2 versiones de pronto nos extendemos. Dice así, desde el 3. Está hablando del siervo sufriente, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ahí encontramos varias. Si uno se pone a sacar todas las palabras que están relacionadas al dolor que va a sufrir Jesús, es una lista larga. Dice que Él soporta los sufrimientos, que Él cargó nuestros dolores, fue traspasado por nuestra rebeldía, mayugado por nuestras maldades. Su castigo hizo posible nuestro bienestar, sus heridas nos sanaron. Nosotros nos desviamos todos, y el Señor cargó en Él el castigo que merecíamos nosotros. Lo trataron cruelmente como un cordero que va al matadero. Lo mataron por los pecados del pueblo. Después de su sufrimiento verá recompensa. Después de su terrible sufrimiento verá luz. Salvará a muchos y cargará el castigo que merecían nuestras maldades. Cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Aquí dice que fue un hombre conocedor del dolor más profundo. ¿Quién ha tenido acá un dolor profundo? Ahora, Jesús fue conocedor en su carne del dolor más profundo, pero no sufrió en vano. Dice que había un propósito. Dice que su muerte y todos los golpes que iba a recibir era para justificar a aquellos por los cuales había llevado ese pecado encima, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito? Pagar por nuestras maldades, recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Así es, amor. Eso que recibió el Señor era el castigo que merecíamos. Y aquí vemos dos cosas juntas. Está el pecado, pero está la justicia de Dios. Entonces la cruz es la revelación de la justicia de Dios. Entonces vamos a ver primero el pecado, porque fue eso lo que llevó al Señor Jesús a la cruz. Eso está en el Salmo 14, 2 y 3. Y voy a leer aquí Romanos 3, del 10 en adelante. Y bueno, alguien puede ir buscando Romanos 14 si quieren leerlo. Mientras tanto yo voy leyendo acá Romanos. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay hombre que entienda. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos lo han abandonado, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno solo. ¿Quién quiere leer Salmo 14? Salmo 14, del 2 al 3. Bueno, voy a leerlo acá. Salmo 14, 2 y 3 dice: el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había uno que buscara a Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué encontró Dios? Versículo 3. Todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, según los pasajes anteriores, ¿cuántos justos hay? ¿Cuántos se han desviado y corrompido? ¿Y desde cuándo pasó eso? Desde el huerto de Edén, ¿no? Desde el huerto de Edén. Si seguimos leyendo en Romanos, versículos 19 y 20 dice: ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios.
porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Entonces dice que Dios puso una ley, ¿no? ¿Qué dice Dios de esa ley? El que incumpla esa ley muere. ¿Quién puede cumplir esa ley humanamente? No hay uno solo. ¿Y quién dice eso? Pues Dios mismo dice que Él miró a ver si había alguno que buscara a Dios, y Dios dice: no encontré a ninguno, y nadie consigue ser aprobado por Dios. O sea, no hay uno solo, ¿no? Y como no hay justos, ¿quiénes están bajo el juicio de Dios? Todos. Los que no conocen y los que conocen también. ¿Qué dice el 23? Versículo 23. Leámoslo al tiempo. Estamos en Romanos 3. Romanos 3, 23. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Bueno, ahora acá en este salón. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como no hay justos, todos pecaron, y estar destituido es estar fuera de la gloria de Dios. ¿Quiénes están por fuera? Todos. Entonces aquí se ven dos cosas: una, nuestro pecado, y cómo la justicia de Dios pues castiga ese pecado. ¿Sí? ¿Cómo castiga ese pecado? Pues nos excluye de su gloria, nos excluye de su presencia. Y ahí se ve la justicia de Dios, porque Dios estableció una ley, y esa ley nadie la pudo cumplir. Nadie le dio cumplimiento, sino que la quebraron, y al romper esa ley, todos quedaron bajo el juicio de Dios. Entonces, si Dios va a haber un día del juicio, ¿no? En ese día, ¿cuál va a ser el veredicto de Dios? Culpables. ¿Será que Dios es injusto? No, porque Él estableció una ley, y Él nos creó, nos dio vida, nos dio libre albedrío, pero el veredicto va a ser que Dios nos va a hallar culpables. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 de Romanos dice: no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios, todos son culpables. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros frente a ese juicio? Si yo soy condenado, ¿qué puedo hacer? Creer en el único. ¿Cómo? Creer en Cristo, el único que nos salva. Sí. Pero, ¿qué pasa si pido perdón? Señor, perdóneme. La cosa que Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa alma morirá. Y Hebreos 9:27 dice: está escrito para el hombre que viva una sola vez, y después de eso, el juicio. ¿Quién va a hacer ese juicio? El Señor. ¿Y cómo nos va a encontrar en ese juicio? Pues hasta este punto, culpables. Culpables de un juicio eterno. Entonces aquí Dios se revela como un Dios justo, pero Dios quiere resaltar aún más su justicia, y Dios quiere mostrar, además de su justicia, su amor. Entonces Dios, ante nuestra condena, ante nuestra injusticia, ante nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, Él abre un camino, Él abre una puerta, Él abre una posibilidad de reconciliación con Él. Pero para hacer posible esa reconciliación, ¿qué tuvo que hacer Dios? ¿O qué tuvo que hacer el hombre? Dios tenía una tarea, y era encontrar un hombre, tenía que ser humano, que no hubiera pecado, para que ese hombre inocente cogiera los pecados de todos los hermanos que están acá en este salón, los que están al otro lado, y los de todo el mundo. ¿Para qué? Para cargar esos pecados en su cuerpo, y para Dios castigar a ese hombre por todos los pecados de nosotros, para satisfacer la justicia de Dios. Pero ¿qué hombre justo se va a ofrecer voluntariamente? Si hubiera un hombre justo,
¿Quién se va a ofrecer para cargar los pecados de una cantidad de gente que no conoce? De primerazo Dios dice, no hay ninguno. O sea, no hay un hombre que esté habilitado para cargar el pecado de nosotros. Y ahí está la paradoja. O sea, no es posible la redención en este plano para el hombre. No hay un hombre justo que diga, uy, yo voy a pagar por Sergio. ¿Por qué no se puede? Porque yo ya tengo una condena. Y si yo digo, no, voy a morir, voy a tomar la condena de Sergio, pues yo ya estoy condenado. Tenía que ser un hombre inocente y un hombre santo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que dejar el trono y hacerse hombre y vivir entre nosotros, ser tentado en todo lo que nosotros fuimos tentados y ejecutar el juicio divino sobre sí mismo. Eso lo vamos a leer en Colosenses 1, del 19 al 21. Colosenses 1, del 19 al 21. Dice, a Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. ¿Qué quiere decir plenamente? Completamente el Señor habitó en Cristo, no parcialmente. Dice, todo lo que Dios es habitó en Cristo. Dice, y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Entonces, ¿qué llevó a Dios a hacer eso? Su santidad, su justicia y su amor, su profundo amor. Él sufrió todo por amor. O sea, imagínense en el amor tan tremendo que es tomar un cuerpo humano y en ese cuerpo humano cargar todos nuestros pecados y recibir el castigo de sí mismo, recibir la ira de Dios en una cruz para reconciliarme con Él. ¿Quién tenía que reconciliarse con Dios? Nosotros. ¿Y quién nos reconcilió con Él? Él mismo tuvo que venir a reconciliarnos haciéndose hombre como nosotros. Eso lo leemos en Romanos 5. Y aquí sí me gustaría que alguien lo leyera. Romanos 5, del 6 al 11. ¿Quién se anima a leer? Puede levantar la mano y esperar el micrófono para leerlo. ¿Aló? Sí. Gracias. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, ¿cómo nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos? Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Él. Gracias. Entonces, miren lo bonito que es esto, y es que es muy profundo y es hermoso. Dice que nosotros, cuando éramos incapaces de salvarnos, ¿qué hizo Dios? Dice, demostró su amor. Mostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. ¿Qué hace el hombre ahí? El hombre ni puede salvarse,
ni puede reconciliarse, no puede hacer nada. Dice, completamente incapaces de reconciliarnos con Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo. Y dice que nos salva de su propia ira, porque Él nos aprobó a través de la muerte de Cristo, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. ¿Y qué hizo el Cordero? Quitarlo. Pero eso no fue un acto de magia. Fue una decisión voluntaria del Padre Celestial, que se encarnó y tomó los pecados de cada uno de nosotros con nombre propio, para castigar los pecados en su propia carne. Y eso fue lo que hizo, nos llevó a nosotros a una reconciliación. El perdón está dado, aún para el ateo, para el agnóstico. Ya el perdón, Jesús pagó por todos. Entonces, siendo enemigos de Dios, incapaces para salvarnos, Dios mostró su amor, pero también su justicia en Cristo Jesús. ¿Por qué su justicia? Porque hubo un pago con sangre. El Cordero tenía que ser perfecto y no podía ser otro sino Dios mismo. Entonces nos reconcilió y ahora somos amigos de Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios con libertad. Entonces esto es una locura, y Pablo dice que el Evangelio es locura. ¿Cómo entender esto? Porque he hablado del antropocentrismo, porque uno siempre cree que el hombre tiene que hacer algo para ser salvo. Pero dice Dios, cuando era incapaz el hombre de salvarse a sí mismo, Él vino y nos salvó. Cargó nuestras culpas, nuestros pecados, y nos reconcilió con Él. Él pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar de ninguna manera, ni aun ofreciendo nuestra propia vida. Porque si yo doy mi vida, pues simplemente estoy pagando la deuda. Efesios 1:7 dice: la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundante amor. Entonces sí, el perdón de Dios es gratuito para todos nosotros, pero para Él no fue gratuito. ¿Cuánto pagó Él? Él pagó todo lo que se describe en Isaías 53, todo lo que describen los evangelios. Fue traicionado, fue abofeteado, fue abandonado, fue humillado, lo clavaron, lo coronaron no solo de espinos, sino lo coronaron de dolor. Dice que su cuerpo era una sola llaga. Su cuerpo era una sola llaga, no se podía reconocer. Su cuerpo estaba completamente inflamado y en ese punto Él dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Que fueron sus últimas palabras. Dijo Jesús: ya pagué la deuda que tenían ustedes conmigo. Yo la pagué completamente. Por eso Pedro habla que el precio de nuestra libertad fue con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay varios pasajes, más bien los anotan, pero si alguien lo quiere leer puede levantar la mano. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Ahí vamos a profundizar en cómo era ese cordero. Y aquí habla Pedro, que acuérdense que iniciamos hablando con Pedro, ¿no? Que Pedro dijo: Jesús, ¿cómo vas a morir? No permitas que la muerte te toque, tú eres el Mesías. Pero aquí Pedro, ya con el Espíritu Santo, dice lo siguiente. ¿Alguien va a leer o no? Es primera de Pedro. Espera que te llegue el micrófono.
1 Pedro 1, del 18 al 20. ¿Qué versión tienes? Reina Valera. Bueno, llevámosla ahí. Espera un segundito que llegue micrófono. Voy leyendo acá. Dice: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. O sea que ¿desde cuándo estaba el cordero? Desde antes de que el mundo fuera creado. O sea que Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Dios ya sabía que tú ibas a pecar ayer, hoy y mañana. Dios ya sabe que yo voy a pecar mañana y después de bajarme de este púlpito voy a pecar. Pero ¿qué hizo el Señor? Él ya sabía y Él cogió todos esos pecados y los llevó en Él. Pero eso ya estaba pensado por Dios desde antes. A Dios no se le ocurrió en el último momento: uy, creo que voy a tener que ir. No, él desde cuando empezó a crear, Él ya sabía que Él tenía que venir a este mundo, encarnarse y recoger todos nuestros pecados para castigarlos en Él. Dios ya sabía que nuestro pecado nos iba a separar de una relación con Él. Entonces imagínense con cuánto amor Dios preparó este plan y cómo Dios revela su justicia en la cruz. Por eso dice acá Romanos 3:21: ahora, aparte de la ley que nos condenaba, se manifestó la justicia de Dios. Esa justicia de Dios es de la que hablan la ley y los profetas. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque todos pecaron y están por fuera de la gloria de Dios, pero son hechos justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces se revela en Cristo la justicia de Dios, pero también se revela su amor, su gracia, su perdón. Dice el 25, hablando de Jesús, dice: en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Yo cómo me puedo jactar? No hay forma en que yo me pueda jactar. ¿Por alguna ley? ¿Puedo por las obras ser salvo? No. Solamente es por la ley de la fe. Concluimos en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué escribe Pablo acá en Romanos? Voy a hacer como un resumen. Dice: todos hemos pecado, ¿no? Todos estamos separados por nuestro pecado de la gloria de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Nos justifica por su gracia a través de Jesús. Entonces Dios revela su justicia y Él nos justifica, nos hace todos justos. Y somos justos por la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. ¿Hay intervención humana ahí? No. Entonces, ¿qué papel juega el hombre? ¿Cuál es la parte del hombre que se acerca a Dios? ¿Y por qué trae ahorita a memoria Semana Santa? Porque ¿cuántos saben que Jesús murió? Todos.
Ahora, ¿cuántos entienden que son justificados y que el pecado de ellos fue llevado por Jesús y que eso es suficiente para tener una relación personal con Dios? Dice el Señor, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, ¿qué papel juega el hombre? Primero, el hombre debe ser consciente de su condición. ¿Cuál es su condición? Una condición de muerte, de separación de Dios, una condición de pecado. Y para que eso aparezca en la mente del hombre, en su conciencia, el hombre debe conocer cómo es Dios. Porque si yo no conozco a mi Creador, a mi Hacedor, a mi Señor, el que me hizo, si no conozco lo perfecto, pues para mí mi propia justicia va a ser suficiente, ¿sí? Y me voy a creer justo en mi propia opinión. Pero cuando conozco el estándar de un Dios santo, de un Dios que es 3 veces santo, ¿cuánto pesa mi justicia frente a la santidad de Dios? Se desborona. Nada. Entonces el hombre necesita conocer a ese Dios santo, ese Dios de amor, ese Dios creador, ese Dios eterno, ese Dios justo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está centrado en sí mismo. Ahí está el egocentrismo. El hombre siempre se justifica a sí mismo. El hombre dice, no, yo hice esto, pero yo he hecho estas obras buenas y las presento ante Dios como, no, yo mantengo a mis papás, yo soy un buen esposo, soy un buen padre. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre a veces hay hombres tan buenos que de la misma bondad que creen tener, esa misma bondad los condena? Porque no aceptan la justicia de Dios, sino creen que es por su propia justicia que pueden presentarse ante Dios y decir, yo soy justo y soy limpio y aquí están mis pruebas. Pero si ese mismo hombre se presenta ante la santidad, ante el trono de Dios, que es santo, su justicia es esto. Porque los pensamientos de Dios y la gloria de Dios y la santidad de Dios es tan grande que no se compara con la más grande justicia humana. ¿Qué dijo el Señor Jesús de Juan el Bautista? Dijo, entre los hombres nacidos de mujer no hay nadie mayor que a Juan el Bautista, pero el más pequeño de los ángeles del cielo es mayor que él. Nosotros no comprendemos la santidad de Dios, nunca en este plano la vamos a entender. Por eso el hombre necesita conocer a Dios y entender que está en una condición de muerte, en una condición de pecado, en una condición de separación. ¿Y por qué Dios quiere al hombre así? Para justificarlo, para perdonarlo, para que el hombre reconozca delante de Dios, Señor, yo soy un pecador, pero soy tuyo, sálvame. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y Dios le va a decir, solo confía en Jesús. Pablo en Romanos trae a memoria un pasaje del Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel era mordido por serpientes, ¿se acuerdan? Que cuando una serpiente lo mordía, el hombre moría. Y él clamó a Dios y Dios le dijo, levante una vara de bronce y el que lo muerda la serpiente y mire la serpiente de bronce va a ser salvo. Y dice el apóstol Pablo que esa era una imagen de Jesús. Dios levantó a Jesús su hijo y dijo, el que lo mire a él va a ser salvo de la mordida del pecado, del veneno, de la muerte, de la corrupción. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente, Jesús fue levantado por el Padre para que todo aquel que lo mire a él sea salvo. Pero para que eso pase, ¿qué tiene que pasar con este hombre? Entender que está mordido por el pecado, que el veneno le está corriendo por la sangre y que está condenado y que va a morir. Si ese hombre cree que yo me puedo curar por mis propios medios, no necesito esa cruz, pues es condenado. Entonces el hombre necesita conocer a Dios, conocer su santidad para entender que él es pecador y para que Dios lo justifique. Si alguien está aquí enfermo de cáncer, que pasa mucho, ¿no?
y la persona no sabe y le dicen, venga, yo le tengo un tratamiento para el cáncer, y la persona dice, pero ¿por qué me lo ofreces si yo estoy bien? ¿Qué necesita esa persona que tiene cáncer antes de entrar en un tratamiento médico? Un diagnóstico donde le dicen, usted tiene cáncer y le quedan 5 años de vida. Cuando esa persona recibe esa noticia, dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay un tratamiento. Pero si a esa persona no se le habla que está enferma, ¿cómo va a aceptar un tratamiento? Entonces, ¿cuál es el problema del egocentrismo, del hombre centrado en sí mismo? Le presentamos a Jesús, pero el hombre dice, no, yo no necesito a Jesús porque eso es para los pecadores y yo no soy pecador. Dice acá que todos estamos bajo el juicio de Dios y que Él es quien justifica al pecador a través de Cristo Jesús. Y por eso dice que nadie se puede jactar, porque es Dios quien hace toda la obra. Nosotros lo único que hacemos es pecar, y Dios tuvo que hacerse hombre y justificarnos. Volvamos a Romanos 2, del 4 al 6. Voy a leer acá. No sé si tenemos micrófono. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, si alguien se anima, pues levanta la mano. Romanos 2, del 4 al 6. Bueno, me gusta esa versión que tengo acá y dice así: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo. Perdón. Si quieres leer, sí. Está bien. Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Y el 5. Pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, claro que Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Y dice el verso 6, Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. O sea, sí o sí va a haber un juicio. Sí o sí Dios va a juzgar a cada hombre según lo que haya hecho. Y la única respuesta para ese juicio, la única puerta, el único camino para salvarnos de la ira de Dios, de la condenación que es consecuencia de nuestros pecados, es el Señor Jesús. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra alternativa. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos inhabilita y porque hay una separación espiritual y que el hombre no puede remediar con buenas obras. Por eso la obra de Dios es completa, la obra de Dios es perfecta, la obra de Dios es suficiente y la obra de Dios es la muestra más grande de amor que jamás podremos ver. ¿Alguien que me lea leer Hebreos 10? Hebreos 10 del 18 al 23. Hebreos 10 del 18 al 23. Hola, hola. Sí, ahí se te escuchó, Lilita. Yo no paso viviendo. Acércate un poquito más. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo al cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Hasta el 23.
ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia es culpable, ha sido rociada con la sangre de Cristo al fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. Entonces, si creemos que Dios nos perdonó todos nuestros pecados y que Él pagó el precio que yo debía pagar, debemos entender que Dios lo hizo para su gloria, pero también para que todo el mundo conozca su amor y su justicia, y cómo el amor y la justicia de Dios están unidos, están ligados. ¿No creen que somos nosotros privilegiados por esa muestra de amor que Dios mostró? Entonces miren que el centro no es el hombre, sino el centro y el protagonista de la historia de esta tierra es Dios mismo. ¿Cómo es que ese Dios 3 veces santo, alejado y distante del pecado, viene a este mundo y es tentado en todo, pero en nada peca? ¿Pero por qué viene? Por nosotros, para restaurar una relación, para que lo conozcamos. Y finalmente este pasaje nos revela que Él nos dio vida para que pudiéramos entrar con libertad a un lugar donde solamente el sacerdote de Israel entraba una vez al año, y si en ese sacerdote había un error, era fulminado y lo sacaban con una cuerda. Y aquí dice la palabra que Jesús nos abrió un camino, una cortina, que antes solo entraban los sacerdotes santos. Ahora podemos entrar con libertad y relacionarnos con ese Dios que nos salvó y que nos amó. ¿Para qué? Para darle gracias, para adorarlo, para exaltarlo. O sea, ustedes no imaginan todo el precio que Jesús pagó para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. ¿Cuánto nos perdonó? ¿Cuánto peso nos quitó de encima? Una condena eterna. De eso nos salvó el Señor. Y dice: mantengámonos firmes y acerquémonos con un corazón sincero. Ahora que nuestro cuerpo ha sido lavado, ¿quién nos lavó? Dice que la sangre de Cristo, su sangre, su dolor, ese cuerpo donde fue cargado nuestras culpas, fue lo que nos lavó de nuestro pecado. Entonces, quienes pasamos de condenación a libertad, de muerte a vida, dice, podemos acercarnos a Dios. Acerquémonos con libertad, porque la obra la terminó en la cruz. Porque Él dijo al final: consumado es, ya pagué el precio. Nosotros estamos libres. Y ahora que tenemos libertad, pues acerquémonos a Dios, acerquémonos al Padre. ¿Qué pasa si pecamos? Después de que Dios ya lavó nuestros pecados, ¿será que hay algo más para limpiar nuestros pecados de mañana? ¿Qué pasa si salgo de aquí a pecar? Él ya pagó el precio. Pero ¿qué pasa? Él puso el Espíritu Santo dentro de nosotros para llevarnos a vivir una vida, una nueva vida, ¿no? Pero en Juan 1 dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo y la verdad no está en mí. Si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Dios me puede perdonar mis pecados de mañana, de pasado mañana? Pues porque Él ya pagó el precio. Pues no es de gratis. Él me perdona por su gracia, por su amor, pero es que Él entregó su vida completa hasta la última gota de sangre. Que recuerden que cuando un soldado atravesó al Señor Jesús con una lanza, ya no salía sangre sino agua.
El hombre dice que era como una sola llaga allí clavada. Él lo entregó todo para que yo pueda entrar a Él con libertad y decirle: Padre, perdóname. Y Él va a decir: Hijo, yo ya te perdoné, yo ya pagué por amor. Y quería cerrar aquí con Juan 3. Juan 3, desde el 13 hasta el 19, dice. Vamos a leerlo en dos versiones. Dice Juan 3, del 13 al 19. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice: nadie subió, sino el que bajó, que fue Jesús, que ahorita está en el cielo. Como Moisés, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, esto no se trata de qué tan justo soy, sino se trata de qué tan santo es Dios. Tenemos un Dios santo, pero un Dios que en su santidad nos abrazó, nos reconcilió, y hoy nos hace una vez más la invitación de disfrutar de esa relación. ¿Sí? Sé que muchos ya aquí conocen, han puesto su fe en Jesús como el Salvador, pero creo que es una buena época para que las personas sean conscientes del precio tan alto que pagó Jesús y cómo eso nos toca a nosotros. Porque Él no murió porque el Padre le dijo y ya, sino que Él aceptó la carga de llevar nuestros pecados. Entonces, Él hoy nos da la libertad y la posibilidad de vivir una resurrección, de vivir en nueva vida. Porque Jesús llevó esos pecados a la tumba y resucitó, ¿no? Y está sentado a la diestra de Dios y dice la palabra que nosotros estamos juntamente con Él en lugares celestiales. O sea, ya nuestra vida dice que cuando Jesús fue crucificado, dice: el mundo murió para nosotros y nosotros para el mundo. Nuestra vida está oculta en Él. ¿Por qué sufrimos tanto a veces como creyentes? Porque estamos luchando con cosas de esta tierra, pero nuestra vida está en Él completa, y en Él estamos completos. Entonces vamos a orar y oremos de forma sincera. Pensemos en ese precio, y luego vamos a tomar la cena. Padre Celestial, Padre, gracias por esa entrega y esa obra maravillosa, porque Tú ya sabías lo que el pecado nos causa, Señor, ese dolor, esa muerte, Señor, que nos produce estar lejos de Ti. Pero gracias por venir, gracias por hacerte hombre y gracias por reconciliarnos contigo. Padre, no hay regalo más grande que tu perdón, no hay regalo más grande que tu amor, Señor. Por favor, Señor, muéstranos nuestra condición y no permitas que de manera alguna nos justifiquemos, sino
Ayúdanos a rendirnos delante de tu majestad, delante de tu obra, Señor. Padre, creemos que fue necesario ese sacrificio. Padre, no había otra manera para poder nosotros salvarnos, Padre, porque no estaba en nuestra mano. Pero gracias porque tú has venido por cada uno de nosotros, Señor, para darnos vida, Señor, y darnos vida eterna, Señor, y tener una relación contigo. Gracias, Padre, porque quisiste darte a conocer a través de tu Hijo, y gracias porque tu palabra sigue viva, Señor, y gracias por darnos vida eterna, Señor. Pido que si, Señor, tú que conoces cada corazón, tú hables de forma personal y pido que este mensaje quede guardado y nos conduzcas a través de tu Espíritu a toda verdad. Dispón nuestro corazón para la cena, Señor, y permítenos disfrutar de ese privilegio de poder presentarnos ante ti en cualquier tiempo y en cualquier lugar. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Cuando era la hora, Jesús se sentó en la mesa y con él los apóstoles. Y Jesús les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Yo les digo que no voy a comer más este pan y este vino hasta que se cumpla el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por ti se derrama». Recordando esa cena, y como dice acá el Señor Jesús, compartimos la cena dando gracias por ese nuevo pacto y también como cumpliendo una orden, porque Él dijo que lo compartan hasta que Él venga. Entonces recordemos que Jesús, a través del vino, a través del pan, se nos presenta como el nuevo pacto. Recordemos que este es un recordatorio de su cuerpo, del cuerpo que Él tomó para poder pagar nuestras deudas y que fue partido y molido por nosotros. Tomemos el pan.
Recordemos con esta copa la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y la sangre con la que todos los que estamos aquí fuimos lavados de nuestros pecados para tener una relación con Dios. Entonces, tomemos la copa. Y oremos ahí en silencio. Padre, gracias por tu sacrificio. Gracias por lavarnos con tu sangre, porque esa sangre es la muestra más grande de amor. Gracias por darnos vida y libertad y perdón. Gracias por consumar esta obra en una cruz y reconciliarnos contigo. Te adoramos, te damos gracias por ese profundo amor con que nos recibes. Amén. Buenos días, hermanos. En esa misma disposición vamos a dar gracias al Señor. Vamos a Gálatas 6:9. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y hemos venido hablando de la semilla, y el Señor nos ha dado semilla a todos. Y dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos de sembrar la semilla que el Señor nos ha dado, esa semilla que Él mismo nos indicará en esa intimidad y en esa relación con Él, dónde la debemos sembrar, dónde debemos llevar esa semilla, a dónde la debemos colocar. Y dice acá: porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Siempre veremos los frutos de la semilla que nos ha dado el Señor si la sembramos conforme a su voluntad. Vamos a orar entonces dando gracias al Señor por lo recibido. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien te provees para ti mismo, Señor. Tú eres, Señor, el que has dado la semilla a cada uno de nosotros, y hoy nos recuerdas que no nos cansemos de hacer el bien, Señor, porque es en tu tiempo, Señor, en el que segaremos, Señor. Enséñanos, Señor, a llevar la semilla que tú has dado, Señor, la semilla que has puesto en cada uno de nosotros, los dones que nos has dado, habilidades, talentos, recursos, Señor, de poderlos poner al servicio tuyo, Señor, para tu obra y para extender tu reino, amado Dios. Gracias, Señor, porque si lo hacemos conforme a tu voluntad, Señor, segaremos en tu tiempo, Señor, y no segaremos para llenarnos nosotros, Señor, sino veremos ese fruto, Señor, en los demás, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos a tener un corazón generoso como el tuyo, que diste tu vida completamente en la cruz, Señor, por nosotros. Que haya ese desprendimiento en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias por cuidar, Señor, de tu iglesia. Gracias por cuidar de nuestra familia en Cristo. Y gracias por cuidar de nuestra familia extendida, Señor. Hoy oramos, Señor, para que nunca falte el alimento, Señor. Pues tú sabes de qué tenemos necesidad antes de que te pidamos, Señor. Y tú te proveerás para bendecirnos, Señor. Que nunca falte, Señor, en las alacenas de nuestra familia en Cristo y en nuestra familia extendida el alimento, Señor, y tu provisión, Señor. Gracias porque no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Gracias porque nos llamas justos, no por nuestra justicia, sino por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Llévanos cada día, Señor, a creer, Señor, más y más en ti para poderte obedecer, Señor. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesús y por la dirección de tu dulce Espíritu Santo. Amén.
Hermanos, si alguien necesita un sobre, por favor levanta su mano. Muy buenos días para todos. Bueno, estamos terminando este servicio, no vamos a tener canción al final, entonces también para los de la virtualidad que tengan presente. Saludamos a todos los que están allí acompañándonos, a nuestra hermana Gloria. Ella nos dice: buenos días, amada familia, celebrando con gozo la victoria de nuestro Señor Jesús. Él resucitó, Él vive. Amén. Nuestro hermano Galo: buenos días, querida familia, damos gracias a Dios por su infinito amor, un amor tan grande que sacrificó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no sea condenado, mas tenga vida eterna. Un saludo para ti, Galito, para mi Nadia, un abrazo grande. Mi hermana Gloria, leí el mensaje y no te saludé, discúlpame. Muchas gracias por estar allí, acompañándonos con Lina, con Esteban. Un abrazo grande para todos en casa. Luego nos saluda nuestra hermana Lilia Vilán. Un abrazo para ti, mi Lili, un saludo para ti, tus padres, tu esposo, para Miguel, para todos en casa, un abrazo enorme. Nos saluda también nuestro hermano Milton. Él nos dice: buenos días, amados hermanos en Cristo nuestro Señor y Salvador, por quien tenemos comunión con nuestro Padre Celestial y unidos como familia de Dios. Un abrazo para todos. Un saludo para ti, hermano Milton, muy especial, todos en casa. Nuestra hermana Lilia, la esposita del hermano Aníbal. Acá está tu esposito y ella está allá en la virtual. Un saludo para ambos. Buenos días, amada familia RFC. Un abrazo y bendiciones para todos. Entonces, y para todos los que están allí, Norita, Luzmila, todos los que nos ven, sabemos que esta transmisión la están viendo después, diferido. Les saludamos también. Es una enorme bendición para cada uno de nosotros tenerles allí y que puedan ver nuevamente el servicio. Nos congregamos en una sede acá en Bogotá, en la sede de Palermo, en la diagonal 46, número 1637. Si usted un día quiere venir a visitarnos, con el mayor de los gustos. Estamos los días viernes 8:30 de la mañana en un tiempo de oración especial. Si usted desea venir, hay tiempo de estudio, tiempo de oración. Y los sábados de manera virtual compartimos también un tiempo de oración congregacional. Bueno, ya se acerca nuestro taller. Tenemos nuestro taller de familias, 18 de abril, o sea, de este sábado, de ayer en 15, tenemos nuestra cita. ¿A qué horas? 2 de la tarde. Entonces, 2 de la tarde nuestro taller de familias. La idea es que venga papá, mamá, hijos, porque vamos a tener una actividad para cada uno. Entonces, separe esa tarde lo que el Señor está guiándonos a través de los que estamos organizando este tiempo. Ha sido hermosísimo, de verdad que va a ser un tiempo muy especial. Los invitamos para que separe este tiempo. Recuerde que puede traer un compartir para luego, al finalizar el taller, tener esa coinonía con todos nuestros hermanos. Si usted no puede traer nada, tranquilo, igual no deje de venir, por favor, es muy importante su asistencia. También les recordamos que tenemos el 26 de abril, vamos a recibir la alabanza y luego los padres de familia vamos a estar en el segundo piso recibiendo un taller para padres que nos hace la invitación la iglesia infantil acerca de la disciplina. Entonces, taller de padres el día 26 de abril, domingo 26 de abril. Y bueno, nos acercamos a una fecha muy importante. Celebramos 20 años, gracias al Señor y su fidelidad, su amor, su misericordia para con nosotros, su iglesia. Entonces, 20 años, ¿cuándo? 14 de junio, muy bien, 14 de junio. En verdad va a ser un tiempo muy hermoso. Entonces, estamos organizando varias cosas. Oremos para que sea el Señor guiándonos en todo lo que queremos hacer ese día y que sea para honrar y darle la gloria a Dios. Entonces, les esperamos también ese día. Si usted está fuera del país, fuera de la ciudad, por favor comuníquense con nosotros, el equipo de comunicaciones Alabanza. Si tiene de pronto un testimonio, algo que decir, por favor, desde ya
por favor hablemos para que podamos coordinar también los que están fuera y que han sido parte de la historia de toda esta trayectoria de nuestra iglesia, de Redes de Formación Cristiana. Nos despedimos dándoles gracias a Dios, muy bendecidos esta semana, que esperamos que tengan una muy bonita tarde y bueno, nos veremos con el favor de Dios el próximo domingo. Un saludo para todos, bendiciones, Dios les bendiga.